Entonces hoy vamos a abrir aquí en Lamentaciones. En Lamentaciones, yo no sé cuántos de ustedes ha leído Lamentaciones. Yo antes, cuando leía Lamentaciones, yo no entendía nada. Yo no entendía de qué se trataba eso de Lamentaciones. Como dice el nombre, Lamentaciones, lamentos o endechas. Y en la antigüedad, en el pueblo de Israel, cuando había una persona que moría, que fallecía en el pueblo, le hacían el funeral, lo que nosotros llamamos hoy el funeral. Cuando ellos hacían el funeral, ellos cantaban unos cánticos que se llamaban las endechas, y esa era como la celebración que le hacían a la persona que moría. Entonces todos eso, y contrataban también personas para que lloraran al muerto. Entonces los unos lloraban y los otros estaban cantando y como hablando sobre este lamento que era como poesías, como unos poemas. Y en los lamentos entonces ellos destacaban la vida del personaje, del muerto. Le destacaban su vida, que había sido esto en la vida, que fue bueno, que fue esto, que lo otro, que se destacó, que bueno, en la posición que ocupaba en la familia o en el pueblo. Entonces ellos comenzaban a hablar y a hablar bonito del muerto. Y seguramente si la persona fue sufrida o enferma, entonces pues también en el lamento le contaban cómo había sido la vida de este personaje. Pues aquí en Lamentaciones, que son de Jeremías profeta, está Jeremías haciendo un lamento o una endecha sobre una iglesia o un pueblo que había desaparecido, una iglesia que había sido destruida, un templo que había sido destruido, y estaba refiriéndose a Jerusalén. Jerusalén física en la antigüedad era donde Dios había establecido su templo físico, que fue el que hizo el rey Salomón. Entonces el rey Salomón construye ese templo hermoso en Jerusalén, y allí Dios, cuando él hizo la inauguración del templo, Dios le prometió a Salomón que él iba a estar en ese templo y que se manifestaría y que, bueno, que iba a ser una gloria. Ese templo sería lleno de la gloria de Dios, porque Dios estaba hablando que ese templo sería una figura o un simbolismo al futuro, la iglesia del Señor Jesucristo. Que la iglesia del Señor Jesucristo es el templo. Y por eso Dios tuvo tanto cuidado de ese templo ahí en Jerusalén, y por eso el rey Salomón lo hizo con todas las riquezas que hubo, con todos los mejores metales, maderas y todos los productos de la construcción, los elementos de la construcción, lo más fino que había. Se hizo el templo porque eso era lo que Dios merecía, porque en ese templo iba Dios a habitar. Se suponía que en ese templo cada año, en el lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote y Dios hablaba con el sumo sacerdote. Y por eso ese templo era especial, donde Dios se manifestaba, porque en ese tiempo Dios no se manifestaba a la gente con el Espíritu Santo, sino que le hablaba a los profetas y una vez cada año al sumo sacerdote. Entonces, por eso Dios había exigido que ese templo que hizo Salomón en Jerusalén, nadie lo fuera a profanar, y que todos los que entraran al templo tenían que ser dignos. No podía entrar una persona en pecado, porque el Señor pues lo destruía y exigía santidad y perfección. Y Dios amaba esa ciudad de Jerusalén física, y ese templo los amaba porque ellos eran los que estaban representando la iglesia de Cristo, al Rey Jesús también, y al futuro esa representación simbólica ya sería con la gente, con los creyentes, con los seguidores del Evangelio. Entonces, por eso Dios
a través de los profetas, le enviaba mensajes al pueblo, a los reyes y al pueblo, diciéndoles que ellos tenían que respetar, valorar y santificar siempre ese templo allí en Jerusalén, y que los que habitaran aún en Jerusalén tenían que vivir una vida agradable a Dios. Entonces Dios exigía eso, pero no fue así, porque el pueblo, nosotros hemos leído los libros de los profetas, hemos leído Crónicas, Reyes, donde vemos que todos pecaron, los reyes y toda la gente pecando y haciendo lo malo delante de Dios. ¿Y qué hicieron con el templo en Jerusalén? Lo profanaron. Profanaron el templo de tal manera que entraron ídolos, dioses, estatuas, y los adoraban. Dentro del templo entraban esos dioses, esas estatuas e ídolos, y también hacían lugares así como altares especiales donde ponían a los dioses y donde hombres y mujeres entraban a profanar, a tener intimidad, hombres y mujeres, ante ese Dios, porque esa era la honra que le daban a la estatua, al Dios, al demonio, y en el mismo templo estaban haciendo estas cosas. Dice que se llevaban a las mujercillas y hacían las tiendas ahí, y ahí fornicaban, adulteraban, y de tal manera que profanaron el templo del Señor. Entonces dice que Dios se apartó del templo, y Dios se enojó tanto contra Jerusalén, contra Judá, o contra todo el pueblo, que Dios fue cuando ya a través de Isaías, Jeremías, Ezequiel, les dijo que los iba a destruir a todos, que iba a arrasar a toda esta nación, a ese estado de Judá, y iba a acabar con Jerusalén. Entonces Dios enviaba los mensajes por estos profetas, pero el pueblo, nadie, los reyes no creían, pues mucho menos el pueblo. Y el Señor entonces fue cuando incitó al rey de Babilonia, porque Babilonia era un país extranjero, y Dios incitó al rey de Babilonia para que se fuera con su ejército y destruyera a todo lo que se llama el pueblo de Israel, o a todo lo que se llamaba Jerusalén y sus habitantes de Judá, y que acabaran con el rey, arrasaran con todo, con el templo que Salomón había hecho, que lo incendiara. Así es como ese rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, fue con el ejército, se llevó los reyes. Eso ahí está la historia en Crónicas, en Reyes, que eso pues de pronto que Dios nos permita también leer libro por libro para que nosotros aprendamos y entendamos bien, y así podamos nosotros también valorar, que esa gente en ese tiempo no valoró a Dios, pero que hoy nosotros que valoremos a nuestro Dios, lo que Él hace, lo que Él exige de nosotros, lo que Él quiere también hoy, que su templo, que su iglesia o su templo sea algo sagrado, santo, perfecto, y el templo del Señor pues es nuestros corazones. Entonces sucede que llegó este rey con su ejército y sí, sitiaron la ciudad, hubo hambre, hubo muertes. El ejército mataron a espada a todos, también se moría de hambre la gente porque la ciudad la sitiaron, entonces no había comida, se morían de hambre. Cuenta aquí la historia que se comían a los hijos porque no había comida y se comían a los hijos. Cuenta la historia que aún pasaban las aves volando y dejaban el estiércol y la gente se comía ese estiércol porque se estaban muriendo de hambre, y que se morían de hambre, y otros al morir no había quien los enterrara, quien los sepultara. Entonces también la gente, hubo pestes, hubo muchas enfermedades y se morían de peste, se morían de hambre, se morían por la espada del ejército. Todas esas cosas acontecieron. Eso es muy triste cuando nosotros leemos estas historias aquí en Crónicas, en Reyes, y cuando las leemos en Jeremías, que es el profeta que cuenta la historia. Entonces, así fue como se destruyó Jerusalén. Dice que la ciudad de Jerusalén fue incendiada, incendiaron el templo que Salomón había hecho, lo incendiaron, pero antes se llevaron todo lo de valor, todo lo que fue el oro, las piedras preciosas y los metales preciosos se los llevaron todos para Babilonia, y el resto pues todo se quemó. Allí se quemó el arca también, del arca del pacto, y todo se quemó. Entonces la ciudad fue destruida.
Por lo tanto que Jeremías, que era el profeta de ese tiempo, estaba profetizando, y él fue testigo de todo lo que aconteció, porque él estaba allí y él fue resguardado por ahí, protegido, Dios lo guardó y lo protegió, no permitió que él muriera ni en la guerra, ni que muriera de peste, ni de hambre ahí en Jerusalén. Entonces, él que fue testigo como profeta, él comenzó con sus lamentos, a lamentarse de lo que Dios había hecho, había permitido con aquella ciudad, con aquella Jerusalén que Dios decía que era su esposa, que Dios decía que Jerusalén era su esposa y que él era como un marido, pero que esa esposa le había sido infiel a Dios. Infiel sí, porque como fueron idólatras y como profanaron el templo entrando los ídolos y los dioses y adorándolos, entonces esa era la infidelidad que Dios decía, comparando a un hombre y a una mujer común y corriente cuando la mujer le es infiel y el dolor y todo lo que se sufre por esta causa. Entonces Jeremías comienza después de que ya está la destrucción. Jeremías también dice que se quedó por allá huyendo, escondido en algún lugar, y desde allí él comenzó a lamentarse. Y por eso aquí en estas lamentaciones habla del lamento de una mujer que le fue infiel a su marido y todo lo que le sucedió a esta mujer, el castigo que sufrió por causa de esa infidelidad. Pues la iglesia, pues en ese tiempo el templo de Salomón allí en Jerusalén, que era el simbolismo o el prototipo de la iglesia del Señor al futuro. Y por eso aquí en el capítulo 1, entonces yo como ya les conté a ustedes todo lo que se trata de Lamentaciones, para que ustedes lean Lamentaciones, todos son 5 capítulos, y ustedes los lean todos. Cuando tengan, saquen su tiempo y leen todo y verán cómo ustedes van a entender y a comprender muy bien lo que sucedió, lo que aconteció, lo que Dios tenía para el pueblo, lo que Dios les quitó y cómo es Dios de celoso. Celoso porque Él quiere que sus hijos se entreguen a Él de corazón y que nadie vaya a ser infiel al Señor. Hoy en día, ¿cómo seríamos nosotros infieles a Dios? Volviéndonos atrás, pecando y olvidándonos de Dios. Ahí vendría la infidelidad por parte de nosotros. No vamos a decir que ya nos vamos a volver idólatras, seguramente ya no vamos tras los ídolos, los dioses, las estatuas, pero sí nos apartaríamos del camino del Señor, seríamos infieles en eso. Entonces ahí viene esa infidelidad, pero Dios entonces nos enseña de una o muchas maneras. Así que aquí aprendemos en estos lamentos. Y por eso aquí dice, en el verso 1 dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Cuando dice que cómo ha quedado sola la ciudad populosa, ¿qué era lo que estaba diciendo? ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Y decía, ha quedado sola. ¿Por qué quedó sola? Porque quedó sin habitantes. Todos murieron. Y dice, la grande entre las naciones se ha vuelto como ¿qué? Como una viuda, sí, porque Dios se apartó y castigó a ese pueblo, a esa ciudad. Dice, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Después que era la dueña, era la señora, en primer lugar, la dueña de todo, dice que se volvió ya como la empleada. Después de tener la fama y las riquezas y la importancia y la categoría que Dios le había dado a esa Jerusalén, ahora había quedado en ruinas, que había quedado como una pordiosera. Y en el 2 dice, amargamente llora en la noche. ¿Quién estaba llorando aquí? Dice, amargamente llora en la noche. Entonces, esa ciudad populosa, esa gran señora de provincias, murieron los habitantes, murieron los seres humanos, pero quedó la esencia de esa mujer o de
esa ciudad de Jerusalén quedó la esencia, porque la esencia pues era el remanente o la iglesia del Señor en el futuro. Entonces por eso dice que lloraba. Es como si no hubiera muerto la gente murió, pero quedó la esencia de esa palabra que Dios había dicho, que estaría levantando su pueblo, su iglesia. Y entonces Él levantó una iglesia física, falló, y entonces el Señor destruye, la gente muere, pero queda la esencia, queda el remanente. Y recordemos que entre esta gente hubo unos que fueron llevados a Babilonia, y entre ellos iba Daniel, y esos que fueron llevados a Babilonia era el remanente. Y ellos estando allí en Babilonia como remanente, como ese grupito escogido por Dios, porque a través de ese remanente vendría Cristo más adelante. Entonces ellos allí llorando de tristeza, de amargura, por lo que le había sucedido a su pueblo Jerusalén. Entonces por eso dice, amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Los amantes eran todas aquellas naciones que tenían sus dioses, y ellos se habían ido tras de los dioses de todas las naciones, de los sirios, de los asirios, de los babilónicos, de los egipcios, de todos ellos, que todos tenían sus dioses, sus estatuas, sus creencias, y este pueblo, Jerusalén con todos sus habitantes, se habían ido tras de ellos a adorar y a venerar y a honrar a estos dioses. Entonces el Señor les decía que eran los amantes de esta mujer, de esta Jerusalén, sus amantes. Y dice, todos sus amigos le faltaron y se volvieron enemigos. Y se volvieron enemigos, sí, porque ¿quién vino a destruirlos? Pues los de Babilonia vinieron y los destruyeron, se convirtieron en enemigos. Entonces el Señor, el profeta aquí, hacía este lamento porque él le había oído al Señor decir que Jerusalén será mía, que yo la bendeciré, que yo le daré el triunfo a Jerusalén, que será un resplandor en el mundo. Entonces, este Jeremías pensaba en esa Jerusalén física, en esa ciudad física, pero nuestro Dios estaba hablando era de una Jerusalén futura espiritual. Y por eso es que se entrega aquí Jeremías con su lamento diciendo que Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Todos, es decir, los reyes extranjeros, fueron con sus ejércitos a hacerle males a ese pueblo de Israel. Y todo esto lo lamentaba Jeremías en su endecha. Y dice, las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Entonces los judíos, ellos hacían sus fiestas solemnes, como era la Pascua, como era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura. Eran fiestas donde había que venerar a Dios, honrar a Dios. Entonces ya no se hacían esas fiestas porque no había gente, todos habían muerto. Y por eso ya decía, ya nadie viene a las fiestas. Claro, nadie viene porque ya todos habían muerto. Dice, todas sus puertas de la ciudad están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Es como si Jeremías estuviese viendo una visión donde veía que los sacerdotes y las vírgenes, la juventud, todos tristes y afligidos por la destrucción de aquella ciudad. Pero esta gente no existía en la realidad, ellos ya habían muerto, solo que Jeremías los veía en visión, veía la esencia de lo que era ese pueblo y de lo que habría de ser ese pueblo al futuro, la Jerusalén celestial, la Jerusalén espiritual.
que el Señor Jesucristo estaría rescatando con el remanente. Entonces vemos que aquí en el verso 5 dice, sus enemigos de esta Jerusalén han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus rebeliones porque fue un pueblo incrédulo, un pueblo duro de corazón. El Señor les hablaba por los profetas y ellos no obedecían, ellos no creían y antes, por el contrario, buscaban a los profetas para quitarles la vida. Entonces, por eso era la rebelión. Dice, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Entonces, mire cómo era ese lamento de Jeremías, viendo como si fuera una mujer física hermosa. Esa mujer física hermosa era Jerusalén. ¿Por qué decía que era tan hermosa? Porque Jerusalén era la única ciudad principal en el mundo, la única ciudad que Dios tenía para bendecir, la única ciudad en la que Dios se recreaba y en la que Dios hablaba tantas maravillas. Entonces, todas las demás naciones oían hablar de Jerusalén. Jerusalén allá en Israel es ese pueblo de Dios, es ese pueblo preferido, predilecto de Dios. Entonces esa era la hermosura. Y aquí, como dice que ya todos habían muerto, que todo fue destruido, quemaron el templo, quemaron la ciudad. Entonces por eso dice, Jeremías dice, toda su hermosura de Sión desapareció. Y eso era lo que él veía en sus visiones y hablaba. Y dice, sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Entonces dice que cuando ya la ciudad fue sitiada, fue cuando comenzaron todos a reconocer que verdaderamente habían fallado, habían pecado y que Dios les estaba enviando el castigo y ya quisieron arrepentirse, pero ya era demasiado tarde. Y dice que los enemigos, es decir, Babilonia con todos sus ejércitos y las otras naciones que se enteraron de esa guerra, por así decirlo, dice que se burlaban de Jerusalén, se burlaban, decían, pero mire, esa Jerusalén no era que era el pueblo de Dios. Ellos decían que era el pueblo de Dios, era el pueblo santo, que Jerusalén era la tierra santa, que era la única, la privilegiada, que Dios los tenía en primer lugar. Entonces comenzaron a burlarse. ¿Qué son ahora? Ya no son nada, ya no existen, están desolados, todo está destruido, todo se quemó. Entonces dice que eso era una burla en cierta manera. Y entonces el profeta veía la tristeza, seguramente en visiones él veía a esa mujer viuda, sin Dios, sola, lamentándose y llorando y deseando recuperar la gloria que había tenido, y ya era demasiado tarde. Pero Dios tenía su plan, que fue lo que no le mostró en ese momento a Jeremías. Su plan es que al futuro esa mujer iba a ser perdonada, porque el Señor Jesucristo vendría a perdonar y a recoger y a formar realmente ese pueblo, una mujer hermosa, porque dice que la iglesia será vestida de novia, porque eso lo dice en Apocalipsis, que su iglesia, su pueblo, la Jerusalén celestial, vestida de novia, bajará del cielo que para hacer las bodas con el Señor. Entonces, qué hermosura que Jeremías no pudo ver eso de lo que Dios tenía para el futuro, pero tampoco pudo ver quién iba a ser el autor de la perfección y de la santidad y de la recuperación, por así decirlo, de esa mujer que él veía abandonada y viuda. Entonces aquí dice el 8, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Todo esto lo veía Jeremías. Jeremías veía una mujer que estaba representando a esa Jerusalén.
Ya todos habían muerto, pero la mujer estaba allí a vista de Jeremías. Dice, su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Él le clama a Dios. Jeremías le pide a Dios que mire la aflicción. Y en el 10, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. ¿Ve? ¿Por qué dice que el enemigo tomó todo lo preciado? Porque se llevó todos los valores, se los llevaron para Babilonia. Los metales y las piedras preciosas, todo lo de valor se lo llevaron. Entonces, por eso dice que el enemigo tomó todas las cosas preciosas. Dice, ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Entonces le dice Jeremías al Señor, Señor, tú prohibiste que ninguna ciudad pagana, gentil, entrara a tu congregación, entrara a Jerusalén y menos a tu templo. Y mire lo que hicieron estas naciones, entraron en tu santuario y lo profanaron, porque quemaron el santuario, lo quemaron. Eso fue la profanación más grande que pudo haber hecho la gente contra este templo, contra esto que Dios había hecho, que Dios había dicho que Él moraría en ese lugar. Fue profanado el santuario del Señor. Y en el verso 11 dice, todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Entonces vean que Jeremías se hace pasar por la misma mujer viuda. Él se hace pasar por ella, le dice, mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿Cómo será eso de hermoso? Dios dándole la visión a una persona y esta persona haciéndose pasar o retomando, pasarse por ese pueblo que Dios decía, es mi mujer. Y Dios decía, yo soy su marido, y que entonces le falló a Dios y le dice, estoy abatida. Entonces Jeremías retomaba todos los pecados de este pueblo y él decía, Señor, estoy abatida, estoy triste, nos has destruido, acabaste con nosotros, porque no te acuerdas de tus promesas que hiciste. No sabemos cuántas cosas más Jeremías pudo haberle dicho al Señor en su lamento. Y dicen, aquí en el verso 12 dice, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Le dice Jeremías, mi corazón está dolido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. Entonces, esa mujer hablándole a Dios. Entonces, esa mujer, ¿quién era? Pues era esa esencia, era esa parte espiritual, la que Dios había puesto, ese simbolismo, aquella ilustración de lo físico que estaría representando a lo espiritual, al futuro. Pero Jeremías estaba muy triste, él pensaba que ya nunca volvería esta mujer a recuperarse o a resucitar o a andar otra vez con Dios. Él nunca pensó estas cosas. Vemos cómo aquí Dios no le muestra a él el futuro, sino simplemente algo que pasó y algo que se perdió. Si ustedes quieren leer el verso 14, pueden ayudar a leer el 14. ¡Qué lamento! Dice, el Señor ha hollado todos mis hombres fuertes en medio de mí. Cuando dice sus hombres fuertes estaba refiriéndose a los soldados. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Entonces Jerusalén era esa Virgen, hija de Judá, porque era todo el estado de Judá y Jerusalén era la capital. Entonces dice, ha hollado a la Virgen. Entonces todo esto lo veía Jeremías, el 16. Por esta causa lloro, mis ojos
Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Entonces esta mujer dice, mis hijos son destruidos. Y hoy en día, cuando el Señor habla de su Jerusalén espiritual, de la iglesia, de la Sión espiritual que es su iglesia, el Señor habla que es su iglesia y que se va a desposar con el Cordero, con el Señor, pero también habla de sus hijos, pues los hijos son los mismos creyentes y todos los creyentes conforman esa mujer. Entonces uno ve ese misterio tan grande de la forma como Dios nos trata a nosotros, nos trata que somos hijos, que somos sus siervos, sus creyentes y que somos su iglesia o la esposa del Cordero, el cuerpo de Cristo. Ese es el misterio, la forma como el Señor nos trata que todos somos. Y aquí dice los hijos de esa virgen destruidos, y estaba hablando era del mismo pueblo, de la misma gente a quien Dios les había llevado tantos mensajes del profeta. El verso 17 pueden leerlo. Y así sucedió, porque las naciones vecinas eran los enemigos de ellos y a los que Dios enviaba contra ellos. El 18, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Cuando dice que mis vírgenes y mis jóvenes, porque llevó un grupo de gente como de 4,800 más o menos, fueron llevados a Babilonia, y allí iba Daniel con sus amigos, también iba la juventud, allí entre ese remanente. Y el 19, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron. Entonces dice que ella dio voces, pidió ayuda, pero no, eso no fue así, porque Dios permitió que los mismos naciones extranjeras fueran a arremeter contra ellos. Y ella dice aquí, dice que le di voces y pedí auxilio a mis amantes, pero ellos me engañaron. Entonces la forma como Dios trata a ese pueblo que estaba representando a la vez a un pueblo espiritual. Y aquí en el verso 20 dice, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada, dice, por fuera era la espada, por fuera de la ciudad. Por dentro señoreó la muerte, sí, con la peste y con el hambre. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Ella reconoce que cometieron rebeliones, pero ahí ¿quién era el que estaba reconociendo? Jeremías. Porque muchos son mis suspiros y mi corazón está dolorido. Entonces ahí ya en los otros capítulos sigue hablando, sigue lamentándose esta mujer. Y ya con esto ustedes ya van a entender y a comprender mejor este libro de Lamentaciones, porque ya ustedes saben de qué se trata y por qué estaba hablando estas cosas como si fuera una mujer hablando. Y sí, el profeta haciéndose pasar por esta mujer que quedó desolada, esta Jerusalén física que fue destruida y que estaba representando a la Jerusalén espiritual al futuro, pero que de toda manera nuestro Dios en su misericordia permitió que viniera el Señor Jesucristo y rescatar a esta mujer que después de haber sido una mujer prostituta, porque ahí habla también el Señor en los profetas que era la prostituta por estar adorando todos los dioses de las otras naciones, dice que el Señor Jesús la purificó y la convirtió en virgen otra vez. Entonces por eso dice que Él está preparando su iglesia, una mujer pura, santa, ¿no? Sin mancha y sin arruga, que es con la que se va a desposar. Todo lo que Dios hace. Y entonces Dios compara a los seres, a lo físico, a lo material, lo compara con la parte espiritual para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo les pareció bonita esta lectura? Enamora, realmente enamora la palabra de Dios, que uno quiere seguir leyendo y mirando lo que Dios habla, lo que Dios dice, cómo nos trata el Señor,
cómo nos trata, no nos trata como seres físicos, nos trata de otra forma, pero nosotros también tenemos que serle fiel al Señor y leales y amarlo y valorar a nuestro Dios. Así que ustedes sigan leyendo después Lamentaciones y ya saben que les di la herramienta para que puedan entender mejor.